Capítulo Espada y Alma. Parte 5. Oscuridad y luz. Bien y mal. Las inconsistencias existían en todas partes, y no todas las cosas aparecían como parecían, similares a la borrosidad del agua turbia sobre un lago en calma. Cuando se ondula, solo los más pequeños destellos de luz se pueden ver reflejados en la superficie, e incluso entonces, dentro de las aguas más oscuras en una noche tranquila, existía el reflejo de la luna. No importa de qué lado se alía uno en medio de la batalla, todos los participantes tenían sus razones para luchar, y Shirou conocía las suyas claramente. Había un gol y una respuesta esperándolo arriba en un lugar al que ningún alma ordinaria podría ir. Sin embargo, esta era una razón más para que él continuara esforzándose. Fue en busca de una razón para su existencia en este mundo. La cáscara hueca que él llamó su vida como Ollou no tendría otro significado de otra manera. No luchó por el poder. No luchó por la ambición o un propósito mayor. La parte interior de sí mismo ya sabía que esto era la consecuencia de enterrar los ideales que realmente lo habían convertido en quien era, y en retrospectiva, todavía tenía sus dudas. ¿Valió la pena? ¿Fue necesario? Sin embargo, esas preguntas ya no importaban simplemente porque sus acciones habían salvado a millones de almas ya atormentadas. Se llamaban Ollous, almas que habían caído en la desesperación y se habían aprovechado de los inocentes. Se decía que los Shinigamis los purificaba, los devolvía al proceso de reencarnación y al ciclo de vida y muerte a través de Konso, pero ese proceso llenó el vacío. Las almas solo se convirtieron en Ollous debido a sentimientos persistentes de desesperación y apegos. El simple hecho de enviarlos a la sociedad de almas como lo hicieron los Shinigami no significaba que fueran salvos. Solo significaba que fueron colocados de nuevo en el ciclo equilibrado del mundo espiritual. El mejor ejemplo fueron las malas condiciones del Rukongai que rodeaba las tierras fuera de los muros del Seireitei. Allí no había leyes, y las almas tenían que valerse por sí mismas en la pobreza. Aquellos con mayor energía espiritual se morirían de hambre en las calles y se verían obligados a ganarse la vida. En lugar de la salvación, Shinigami Konso se parecía más a retrasar el problema y posponerlo. Peor aún, las almas podrían morir dentro del Rukongai antes del proceso de reencarnación. Los Ollous ya eran almas atormentadas. Reducirlos a un estado de debilidad y dejarlos valerse por sí mismos en las calles del Rukongai no estaba salvando nada. Los huecos seguían siendo almas. El hecho de que fueran diferentes de otras almas no significaba que fueran necesariamente malvados. Cuanto más fuerte era un Ollou, más intelectual se volvía, como si el alma ya no estuviera controlada por los instintos primarios básicos para alimentarse. Esta fue la razón por la que ningún hueco de nivel adjucha o mayor se aventuró al mundo humano incluso después de la creación de Hueco Mundo. Los Ollous siempre fueron considerados enemigos de Shinigami, humanos y Kinki. Si todavía quedaba algún aspecto del bien en Ollous, ¿quién salvaría a esas almas? Imágenes de las escenas que Shirou había visto en sus recuerdos pasaron por su mente una a la vez. Coyote, los Ollous, el miedo, el escondite y, sobre todo, las emociones que fueron recuperando poco a poco, nada denotaba las acciones de un monstruo. Desde huecos con forma de animal, hasta formas humanas. La misma evolución de Ollous reveló lo que realmente estaba sucediendo. Animales, ganado. Entonces, ¿por qué se veían y se sentían tan completamente humanos? Shirou cerró los ojos, recordando las mismas convicciones que le permitieron razonar con las acciones que había tomado en ese entonces. Había recordado quién era. Su nombre era Shirou Emiya. El niño que vivió a través de una llama maldita cuyo calor lo privó de su mente y alma, dejando nada más que un cuerpo hueco. ¿Qué propósito tenía al terminar en un mundo muy diferente al suyo en la tranquila ciudad de Fuyuki? Fue suficiente. Incluso si no sabía qué era lo que encontraría al final de su camino, ahora mismo, sabía lo que quería hacer. Ya no estaba solo luchando por sí mismo, sino por los Ollous que lucharon junto a él por su bien. No los dejaría morir. Lo que Shirou no sabía era para qué había estado sirviendo su presencia en Hueco Mundo. Existía un vacío dentro de cada Ollou que representaba los sentimientos y sentimientos que habían perdido en su Ollouficatio. Lento pero seguro, ese vacío se había ido cerrando cuanto más tiempo pasaban en las tierras de Basto de Wite y cerca del propio Shirou. Cuanto más fuertes se volvían, más pequeñas eran las voces individuales y más pequeño el vacío. Tuvo que trabajar más duro. Solo un poco más. Ya tenía una estimación aproximada de la cantidad de energía que se requería para romper el transporte que Kido tenía delante. El único problema fue que se convirtió en el objetivo de todos los ataques de Shinigami.
Se paró en el centro mientras proyectaba sus espadas en el aire. Baragan estaba cerca de él y continuaba enviando un suministro constante de su miasma púrpura a pesar de la interferencia de Shunsui. Vamos, es suficiente, le habló a Baragan mientras dirigía la totalidad de su enfoque en sus proyecciones. El poder que emanaba del transporte de Kido era palpable. No era suficiente para amenazar a Shirou, pero estaba mucho más preocupado por todos los demás. Por lo tanto, lo destruiría. Destruye el Kido tan a fondo que no quede nada. Baragan lo miró por un momento, antes de inclinar la cabeza sin decir palabra y perseguir a Shunsui. Mientras tanto, Shirou respiró hondo. Solo un poquito más de tiempo. Deténlo. Llamas abrasadoras que ardían con el fuego de un infierno corrieron hacia Shirou seguidas de cientos y cientos de ataques. Rayo, hielo, viento, espadas, el Shinigami no escatimó en gastos mientras era rechazado por orden de Yamamoto. No importa si los Shinigami se enfrentaban a un enemigo antes que ellos o no, apuntaron sus ataques en una sola dirección. La expresión de Shirou permaneció neutral. Podía soportarlo. La extensión del daño que sufriría por los ataques del Shinigami no fue suficiente para derribarlo. Aunque la lesión era posible, cuando comparó el valor de sí mismo con el valor de todos aquellos que le importaban, entonces fue un pequeño precio a pagar. Aún así, Shirou no lo entendía todavía, pero ya era un pilar desde la perspectiva de los Hoyous que lo seguían. Él era su líder. Su basto de blanco. Los Hoyous en las tierras del basto de Wite no se quedarían inactivos. En todas partes, las miradas cambiaban sin importar en qué parte del campo de batalla. Arribel se apartó de un grupo de Shinigami que la atacaba. A Parzi, Milar Rose, Sumsan obligaron a retroceder a los oficiales sentados a su alrededor. Kaien. Aroniero, dejó de evitar a la persistente mujer que lo perseguía desde el comienzo de la batalla. Grimhou gruñó mientras sacaba sangre fresca de su espada. No importa dónde, Hoyous miraba hacia el cielo y los ataques que los capitanes y Shinigami habían lanzado hacia Shirou con ojos inyectados en sangre. Espada. Un grito de guerra sonó en el aire. Cuando los Hoyous en la tierra del basto de Wite se habían transformado por primera vez en arrancar, varios no habían sido simples adjuchas, sino en otro nivel totalmente fomentados por la energía espiritual de innumerables espadas. La forma más grande de Hoyou. Basto Lordes. No importaba dónde estuvieran en el campo de batalla. El más fuerte del ejército del basto de blanco se detuvo y se concentró hacia el cielo. Comprendieron con claridad lo que se les pedía. En la totalidad del mundo espiritual, no eran los Shinigami ni Kinki quienes eran conocidos por poseer las habilidades más devastadoras. Ese título y logro pertenecían solo a Hoyous, la forma de vida espiritual más corrupta y destructiva. Las uñas se clavaron en la carne de la piel endurecida y sacaron sangre. Era una mezcla de energía espiritual y la sangre de un alma. El poder de un gran rey, girando en forma de rayo al formarse. Un zumbido profundo reverberó en toda la dimensión, sofocado por la pura presión que emanaba. Ráfagas de luz que varían en color estallaron en pilares que se extendieron hacia los cielos. Rojo, azul, cian, azul, esmeralda, era el sonido de un poder zumbante que recordaba al zumbido de los fotones acelerados, los láseres. Los que eran reyes. Ellos que tenían el derecho de mirar hacia abajo a los huecos de Hueco Mundo como grandes huecos. Toma esta explosión y hazlo completo. Una consolidación de la ferocidad de la energía espiritual de un Hoyou y el control del refinado Reiatsu de un Shinigami a partir de la fusión de los dos poderes. Dedos doblados, palmas apuntando hacia arriba. La energía espiritual se reunió en esferas distorsionadas. Reducir todo a cero. Era un poder que rayaba en la pura aniquilación usando la malicia reunida y condensada de un Hoyou. Los medios de un rey. Un Dawn Blast más grande que cualquier otro usando la sangre vital de la propia esencia espiritual de un Hoyou. Aléjate. Los Shinigami dieron sus advertencias a los más cercanos a Arribel y al resto, pero para entonces no quedaba nada por hacer. Ocurrió simultáneamente. Los brazos apuntaban hacia arriba, una luz cegadora destellaba por toda la dimensión en respuesta a los ataques que el Shinigami había lanzado antes. Como el reflujo de una marea de agua del océano, las olas retrocedieron y luego regresaron con la fuerza de una marea aún mayor. Gran Ray Cero. El cero del Gran Rey. Fue un ataque que pudo arrasar con la totalidad de los noches en Hueco Mundo de un solo golpe, y sin embargo, esta vez, fue realizado por manos de muchos. El mundo estaba temblando. Las energías impactaron juntas todas a la vez, interceptando el camino hacia Shirou.
Los numerosos ataques que los Shinigami habían enviado chocaron con el poder de los Zero del Gran Rey en una batalla por el dominio. Un lado empujó fuertemente al otro hasta que al final, ambas energías se disiparon en partículas de energía espiritual. Fragmentos de espadas y armas que el Shinigami había querido atacar, esparcidos por todas partes y lloviendo como granizo. Joder, Karen se cubrió la cara con los brazos desde donde estaba en la sección del campo de batalla que solo Ichigo había dejado inactivo. La presión del choque de energías era demasiado fuerte para ser contenida fácilmente, y la onda de choque había viajado más rápido de lo que nadie hubiera podido reaccionar. Se estaban formando fracturas sobre las 4 torres que estabilizaban la dimensión falsa de la ciudad de Karakura, lo que provocó que los tenientes que custodiaban las torres entraran en pánico y hicieran muecas. Si la dimensión se hiciera añicos y la batalla fuera llevada directamente al mundo humano, entonces el daño sería catastrófico. Mientras tanto, el choque de energías resultante hizo que el viento azotara violentamente el aire, obligando a varios Shinigamis y arrancar a retroceder. Para Nelly el tubo del Schwank fue diferente. Ni siquiera pestañeó cuando los vientos la asaltaron, más bien continuó levantando débilmente su brazo. De todos los demás Hoyous Vasto Lord de Clash que se habían convertido en arrancar, solo ella había estado demasiado fatigada para contribuir con un ataque. Incluso ahora, una esfera rosada estaba tratando inútilmente de formarse sobre su palma mientras se desvanecía hacia adentro y hacia afuera. Maldición. Parra frunció los labios para evitar balancearse, su visión algo borrosa hasta que negó con la cabeza. No servía de nada formar un cero lo suficientemente fuerte. En cambio, se trataba de un problema mayor y más urgente. Ella podía verlo. A pesar de que los ataques del Shinigami se habían detenido, alguien con las capacidades de Nell se dio cuenta rápidamente del hecho de que Yamamoto se precipitaba rápidamente hacia Shirou con su espada levantada. Por supuesto, Nell no fue el único en darse cuenta. Arribel, Grimhow y el resto lo vieron y se movieron para intervenir, pero pocos segundos después, fueron interceptados instantáneamente por Shinigami clase Capitán. La expresión de Nell se ensombreció mientras miraba hacia el campo de batalla. Shirou todavía estaba allí arriba cargando un ataque para destruir la teletransportación Kido ante él. Sajin Komamura todavía yacía en el suelo inmóvil desde que Ichigo había tratado con él, haciendo del área de Nell el único lugar sin capitán alrededor para bloquear su avance. Aún así, ella no estaba exactamente en las mejores condiciones. A diferencia de Ulquiorra, ella no mantuvo su regeneración de alta velocidad después de convertirse en arrancar y, por lo tanto, quedó herida después de su prolongado enfrentamiento contra Sajin y el otro Shinigami con él. Ella hizo mantener ciertas habilidades de curación, pero nunca había recurrir al uso de tales métodos en público. Ayúdalo. Tengo que ayudarlo. No creía que Shirou tuviera la capacidad de bloquear a Yamamoto mientras administraba sus habilidades con la espada. Moverse. Se mordió los labios y extrajo del pozo casi vacío de energía espiritual que había dejado dentro de ella. En cuestión de segundos ella estaba volando hacia arriba. El viento azotó su rostro, pero ni siquiera se inmutó. Su posición era óptima. De todos los espada, ella era la más cercana a Shirou, lo que le permitió interceptar a Yamamoto. En cuanto a sobrevivir a tal encuentro contra el comandante en jefe del Seireitei, ni siquiera estaba pensando en eso. Shirou era diferente. Si fuera por él, seguramente podría llevar a los Hoyous a algo más grande que solo espíritus malignos. No te atrevas a tocarlo. Sus ojos eran como dagas mientras se enfocaba en Yamamoto y, sin embargo, había un obstáculo que le impedía el paso. Ichigo. Desde el momento en que derrotó a Sajin, todo lo que Ichigo hizo fue permanecer en su lugar y solo atacar a aquellos que atacaban a otros. Era casi como si estuviera actuando como una máquina del mundo humano. En este caso, la estaba mirando directamente como si fuera una advertencia. Su velocidad vaciló. Además, dada su cantidad de reservas, ¿tenía siquiera suficiente para llegar a Yamamoto a tiempo? Su expresión se oscureció en una mueca, pero no podía simplemente darse por vencida. Se miró a sí misma, y luego a Ichigo y supo que no tenía ninguna posibilidad de ganar ahora mismo. Alternativamente, podía sentirlo. La necesidad de Ichigo de proteger. Ella miró fijamente a Ichigo, ya sabiendo que el hombre que conocía ya se había perdido en el instinto básico después de su repentino aumento de poder. Un animal. Una bestia. Parra recordó su tiempo entrenando junto a Ichigo. No era así como debería ser un yo orgulloso. Vasto Lorde luchó por sus instintos, pero no eran sus instintos los que los controlaban.
Se resolvió a sí misma mientras mantenía contacto visual con Ichigo. No tenía suficiente poder para detener a Yamamoto. Ella sabía esto. Pero si fuera Ichigo, demuestra que eres diferente. Fue la fe. Algo que un Shinigami nunca asociaría con un Oyou. Creía y confiaba en el estudiante que entrenaba. Lady Mel, no lo hagas. Un arrancar gritó detrás de ella a modo de advertencia. Muchos en el área habían experimentado de primera mano el tipo de poder que tenía Ichigo. Ella ignoró directamente la advertencia y se movió hacia Ichigo. La mirada de Ichigo se desvió hacia ella bruscamente. Actualmente no era él mismo, pero ella creía que todavía estaba allí en algún lugar dentro de todo el poder. Ella necesitaba su ayuda y, por lo tanto, se acercó a él y se detuvo justo frente a él. El área a su alrededor se quedó en silencio, el tiempo aparentemente se redujo en el segundo que pasaron mirándose el uno al otro. De repente, la mano de Ichigo se aferró a su cuello. La sed de sangre y la violencia contenidas dentro de la esclerótica dorada frente a ella no podían confundirse. Y, sin embargo, tal máquina de matar solo actuó para proteger a quienes la rodeaban. Esto demostró además que Ichigo todavía estaba allí. Solo necesitaba hablar con él aunque solo fuera por un momento. Hazle entender algo. Si Shirou muere, entonces no habrá paz. Ella no lo aceptaría. Arribel no lo permitiría. Y ciertamente no Bran y los otros Oyous que fueron nutridos por Shirou para volverse fuertes desde el primer día. Necesito tu ayuda, su voz salió en un susurro. El semblante de Ichigo apenas cambió, si es que lo hizo. Sus ojos permanecieron firmes a pesar de que la mano se apretaba alrededor de su garganta. No eres este tipo de persona. De un hueco a otro. Aquellos que podían entenderse mejor a sí mismos y cuya fuerza mental era la más fuerte. Ella se estaba asfixiando por su agarre, pero en lugar de luchar, puso una mano sobre el rostro de Ichigo y lo obligó a centrar su atención por completo en ella. Si la forma actual de Ichigo no podía entender las palabras, entonces ya no las usaría. Su boca se abrió y dejó escapar un rugido bajo y gutural. Era el acto de comunicación más básico que conocía un Oyou. Despierta. Controla la rabia. Eso era lo que significaba ser un Oyou y no un animal. Aullido. Ruge al cielo junto con los demás porque no estás solo. ¿Por qué aulló Oyous? Una vez en el pasado, había sido una cuestión que valía la pena debatir. Los aullidos solo atraían la atención y, en una época en la que los Oyous habían sido cazados, ¿por qué seguían aullando? Detrás del aterrador rostro enmascarado de Ichigo, algo comenzó a cambiar. Su agarre alrededor de su cuello se alivió, y ella cayó inerte mientras seguía rugiendo. Fue como una plaga en los oídos de los Shinigamis. Lo que comenzó con uno, de repente se convirtió en muchos, produciendo un sentimiento de unidad que no se sentía en mucho tiempo. De hecho, si a los Oyous se les llamaba animales, seguramente no estaban destinados a estar solos. Aullido. Clamoroso. La llamada de Oyous. Un escalofrío recorrió la espalda del Shinigami. En un momento, Ichigo estaba frente a él, y al siguiente se había ido. En el aire, la espada de Yamamoto se sacudió repentinamente mientras se mantenía firme al alcance de otro. Los ojos de Yamamoto se abrieron con incredulidad. Ichigo estaba agarrando su espada. Lo que se pudo ver dentro de esos ojos dorados fue un momento de claridad antes de que otro aullido dominante resonara. El chisporroteo de la carne quemada resonó en los oídos de Yamamoto desde donde la mano de Ichigo estaba haciendo contacto con su espada. Cuando se miraba de cerca, no era que la mano de Ichigo no estuviera ardiendo, era solo que la tasa de su regeneración de alta velocidad era igual o mayor al daño que estaba sufriendo. No importa cuánta fuerza puso Yamamoto en sus brazos, Ryujin Haka no se movería. En medio de su lucha, Ichigo hábilmente empujó y obligó a Yamamoto a retroceder. De pie en su lugar, Ichigo no se movió para perseguirlo, pero estaba claro que atacaría a cualquiera que intentara pasarlo. Nel suspiró de alivio al ver esto. Había podido transmitir lo que sus palabras no habían podido decir. Sin embargo, Yamamoto no se rendiría tan fácilmente, pero se vio obligado a esquivar desde un lado cuando varios rayos rápidos de cero azul se dispararon hacia él, cortesía de un artillero de abajo. Mientras tanto, Shirou parecía haber completado sus preparativos. Anillos de energía parecían latir hacia afuera de cada noble fantasma que Shirou había trazado en el aire. En el cielo, Shirou respiró hondo mientras se concentraba. Envejecido por el poder de Baragan, los noble fantasmas que había trazado tenían una fuerza inimaginable. Un solo noble fantasma de rango bajo ahora tenía la capacidad de 2 a 3 grados más. Había llegado el momento de atacar.
Sincronización completa. Analizando las estructuras de la base, completado. Todas las proyecciones, espera. Sus ojos se entrecerraron ante la teletransportación de Kido frente a él. La energía que emanaba había crecido hasta un punto que indicaba que quienquiera que lo estuviera usando estaba a unos momentos de llegar. El instinto le advirtió que los enemigos más nuevos podrían hacerle daño. En comparación con Yamamoto, eran varias ligas más fuertes. Peor aún, estaba más débil de como había estado en el pasado. La única forma en que podía tratar con esas personas era evitar que vinieran o llevarlas a un lugar que él llamaba suyo. En este momento, no deseaba pelear más de lo necesario. Levantó una mano y cada noble fantasma en el aire señaló en una sola dirección. Todas las proyecciones... ¡No! Sonó un grito desesperado. Fuego sucesivo. Un profundo estruendo dominó a todos los demás ruidos, mientras los noble fantasmas se disparaban rápidamente. Eran como estrellas, brillando en las explosiones que producían. Con cada espada que golpeaba el transporte Kido, el símbolo de la Daphne de invierno comenzaba a oscurecerse hasta desaparecer. Bajo el constante bombardeo de ataques, el transporte Kido se hizo añicos bajo los ojos de todos los Shinigamis. La tez de Yamamoto se blanqueó mientras el otro Shinigami se quedaba en silencio. La moral del Shinigami se desplomaba a un ritmo asombroso. Baragan solo era lo suficientemente aterrador, pero ahora que sabían que los refuerzos no vendrían, la mayoría de los Shinigami más débiles se desanimaron severamente. Si nada más, Shirou esperaba que Yamamoto se rindiera en este punto. No valía la pena tomar más vidas en más conflictos. Los ojos de Shirou se entrecerraron de repente. Podía sentir que algo era diferente. El humo y la energía espiritual persistente cubrían el área, lo que dificultaba ver o sentir algo y, sin embargo, se estaba cansando. Algo estaba mal. A medida que el humo se disipó gradualmente, los ojos de Shirou se dilataron mientras miraba gradualmente hacia su pecho. 3 espadas lo habían atravesado. Momentos antes de que Shirou desatara su ataque, Stark suspiró exasperado antes de cambiar su mirada hacia Lilinette que llevaba en sus brazos. Ella no había sido la misma mocosa molesta que él estaba acostumbrado a conocer en los días anteriores, y estaba claro que había comenzado a cavilar. «Necesita ayuda», dijo suavemente mientras esquivaba los ataques de los Shinigamis cercanos. Lilinette no respondió. No era como si no pudiera entender los sentimientos de Lilinette, pero evitar el problema no significaba que no estuviera allí. Por difícil que fuera admitirlo, la familiaridad que tanto Stark como Lilinette sintieron en la energía espiritual de Shirou hizo que se sintiera como si algo estuviera martillando dentro de ellos. Él está de vuelta. Ese es él. Palabras cuyo significado no podían entender llenaban constantemente sus mentes ante su presencia, haciéndolos incapaces de pensar ni acercarse a Shirou a la ligera. Tenemos que ayudarlo, razonó Stark. Lilinette miró a Shirou en el cielo y se mordió los labios. Pero aún no hemos descubierto qué está pasando con nosotros. ¿Y si nos convertimos en una carga para Shirou? Stark suspiró. No hubiéramos consultado con Aizen si no quisiéramos regresar a nuestro estado pico y estar al lado de Shirou. Además, los ojos de Stark se entrecerraron asesinamente hacia Yamamoto. Ese hombre me cabrea. Lilinette accedió de buena gana. Desde el momento en que comenzó la guerra, la atención de Stark y Lilinette permaneció fija en Shirou o Yamamoto, e ignoraron todo lo demás. Fue por esta razón que ningún Shinigami clase capitán intentó atacarlos en lo más mínimo. Stark estaba controlando su producción espiritual, haciéndolo parecer mucho más débil en comparación con Aribel y los demás. De esta manera, los Shinigami de rango medio y bajo que intentaron atacarlo no pudieron ni siquiera tocar su ropa o la de Lilinette. El nivel de fuerza de Stark era demasiado alto para que pudieran siquiera comprenderlo, y mucho menos la derrota. Al ver la ola de ataques que los Shinigami estaban enviando hacia Shirou, tanto Stark como Lilinette finalmente se pusieron serios. Stark, el tono de Lilinette era firme. Hagámoslo. Stark asintió con indiferencia mientras observaba a Aribel y los demás lanzar sus ataques en respuesta al Shinigami. Kikabout. Los lobos. Stark lanzó inmediatamente su resurrección. Podía ser vago en cualquier otro momento, pero por alguna razón, cuando se trataba del bienestar de Shirou, la necesidad de actuar era completamente abrumadora. Se puso serio en segundos. Familia. Esa palabra hizo eco en la mente de Stark y Lilinette en este momento. El cuerpo de Lilinette se transformó en partículas de energía espiritual que tomaron la forma de un par de pistolas de estilo occidental cuando un familiar abrigo gris y blanco apareció sobre los hombros de Stark.
La energía espiritual de Stark aumentó, asustando a todos los Shinigamis de clase media y baja que se atrevieron a atacarlo. Stark, ese bastardo se está moviendo, sonó la voz de Lilinete desde una de las armas. Lo sé, Stark miró la figura de Yamamoto. A raíz del gran Ray Zero que Arribel y los demás habían disparado, Yamamoto ahora estaba tomando medidas para atacar a Shirou, quien no podía defenderse adecuadamente. Es su culpa. Todo es culpa de este bastardo. Una voz resonó en las almas de Stark y Lilinete. Se llevó a mi única familia. Yo, estaba solo de nuevo. Ira, pesar, desdicha, las emociones eran tan agudas que dolían. Soledad. La desesperación se encuentra en el silencio solitario. Y luego, de repente, Stark y Lilinete se pusieron rígidos. Podían escucharlo resonando primero con Neil y luego con el resto. Los aullidos. Las imágenes de una luna brillante brillaban continuamente en sus mentes junto con una única figura mirando hacia una noche sin estrellas mientras se inclinaba hacia la entrada de una fría cueva en la ladera de la montaña. Un lobo solitario, indiferente y sin fases, con un poder indiscutible. El punto de referencia de lo que se conoció por primera vez como el gran hueco más alto. Stark se estremeció, su mano izquierda presionándose sobre su rostro cuando un dolor entumecedor lo asaltó. Tropezó con sus pies, Lilinete no se sintió diferente y soltó un gemido de su boca. Los Shinigami que rodeaban a Stark y Lilinete pensaron que vieron una oportunidad y atacaron. Pensaron mal. Un arma se apuntó en su dirección, y una explosión azul más fuerte que cualquier ataque que Stark hubiera lanzado antes los aniquiló. En su forma liberada, la energía espiritual recorría violentamente sus cuerpos. Fue casi instintivo. No era lo suficientemente fuerte. No pude proteger a mi familia. Los ojos de Stark y Lilinete se inyectaron en sangre mientras luchaban contra el mareo y miraban a Yamamoto. Me desperté y luego se fue. Stark sintió una enorme oleada de energía espiritual acumulándose en la punta de su arma, bañada por una combinación de un aura verde claro y un azul profundo. La ira de Stark y Lilinete se sintió irracional, pero desde el momento en que notaron que Ichigo repelió el avance de Yamamoto, dispararon sin dudarlo, casi vengativamente. Yamamoto se vio obligado a retroceder, dándole a Shirou el tiempo que necesitaba para completar cualquier ataque que había estado preparando. Stark sintió el impulso de seguir disparando, pero su puntería se estaba deteriorando, lo que lo obligó a detener el fuego. Las memorias seguían apareciendo en su mente una a una. Cada nueva incorporación los tenía a él y a Lilinete luchando por procesar todo. Sus mentes se quedaron en blanco, y cuando se recompusieron y volvieron a mirar hacia arriba para evaluar la situación, vieron a tres figuras clavando espadas en el pecho de Shirou. Stark y Lilinete se congelaron. Algo pareció romperse dentro de ellos. No. No. No otra vez, por favor no otra vez. Huele. La soledad dentro de ellos se volvió completamente insoportable. Los aullidos de antes aún no se habían apagado, el sonido resonaba claramente en sus oídos. Era casi como si las cosas hubieran vuelto a ser como en un pasado lejano. ¿Podrías estar allí y ver? La voz dentro de ellos sonaba urgente ahora, más fuerte. Familia. Familia. Se soltó un suspiro estremecedor. Los lobos. Los lobos. Sobre todo, todos los lobos valoraban el compañerismo. Cazaban en manadas. Vivían en manadas. Muerde uno, incurres en la ira de todos. La primera vez que un lobo solitario aulló a la luna, fue en compañía de otro a quien apreciaba mucho. Un compañero preciado, porque el lobo solitario ya no estaba solo. Stark. Lilinete. El significado de esos nombres eran las dos personas más importantes que un solo lobo solitario apreciaba en los episodios finales de su vida. No más. Ya no perderé nada más. Un poder inimaginable creció alrededor de Stark y Lilinete hasta el punto que todos los combatientes en el campo de batalla se detuvieron. Para Yamamoto era una presencia familiar, para el resto, todas sus bocas se secaron de repente. La fuerza fue aplastante. Este poder, mató y mató incluso sin las intenciones del usuario. Ahora mismo, se necesitaba ese poder. Porque si solo podía salvar a uno mientras abandonaba al resto, el resto no importaba. Familia. Esa palabra volvió a sonar en las mentes de Stark y Lilinete. Un impulso estalló desde dentro de ellos, llevando una voluntad y un deseo más grandes que cualquier otro. El aspecto de la soledad y la desesperación por no ahogarse más en ella. Tú eres yo y yo soy tú, de modo que antes, Owl. Fue una señal. Tal como lo había hecho él por ella y ella por él. Ellos contra el mundo. Aullido. Aúlla la luna brillante.
Resurrección, segunda etapa. Lobos llorando. Lobos llorando.